doloroso tener que deconstruirte y dejar que Dios te construya. Y la historia de Moisés es justamente ese como recordatorio de el camino no es fácil, pero yo voy a estar contigo. Moisés, de cierta manera, yo considero que se sentía a lo mejor que era empático, ¿no? Porque era un pueblo que había estado en esclavitud sin educación. Y una vez más Dios le está diciendo, es que no eres tú, yo soy Jehová. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido a este episodio más de este estudio bíblico de la Escuela Sabática Universitaria. Y quiero decirte que cuando enfrentas estos retos por superarte o cuando estás a punto de recibir un milagro, a veces recibes ciertas críticas o ciertos desánimos de quien menos te lo esperas. En la búsqueda de libertad, esto se enfrentó Moisés. Así que quiero abrir con una pregunta y contéstenos ahí en los comentarios. ¿Has recibido desánimo de quienes deberías de haber recibido ánimo? Y quiero abrirlo a mis compañeros que me acompañan en el foro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Díaz, soy cirujano plástico y sí, efectivamente, hace muchos años tuve el sueño de crear un cuerpo de rescate. Presenté el proyecto y quienes tenían que apoyarme no me apoyaron. Así que busqué apoyo por otro lado y gracias a Dios es un proyecto que hasta el día de hoy, después de 20 años, sigue funcionando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yaret García. Actualmente coordino las carreras de Contaduría Pública y Administración y Negocios Internacionales en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. Y yo recuerdo hace muchos años un jefe que tuve me dio una tarea, pero también me dijo, se me hace que te voy a poner unas 2 personas que te apoyen porque yo creo que no lo vas a lograr. Y eso pues sí te desanima, pero al final logramos que lo que se había proyectado se superara mucho más allá de la primer tarea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Martínez. Soy docente en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y en una ocasión recuerdo a un jefe que tuve que le hice una propuesta de un proyecto nuevo y me dijo, tú no vas a poder, una palmadita en el hombro, déjalo, luego lo reviso yo. Pero eso, lejos de hacerme sentir mal, me motivó a hacerlo por mi cuenta. Y gracias a Dios que eso me fue muy bien. Y pues bueno, aquí estamos. Y bueno, yo soy Elisa Mena, soy docente en Comunicación y Medios aquí en esta institución y pues he recibido críticas sobre mi carrera porque piensan que no, quizás no es una carrera que tú puedas desarrollarte en varias áreas, pero muy lejos de eso, es una de las mejores carreras y con mayor propósito. Así que esto es precisamente lo que enfrentó Moisés ante la llegada a Egipto. Y quiero abrir con esto. De repente, cuando nosotros llegamos ante una situación y sabemos que es algo de Dios, pues nos preguntan, ¿quién es el Señor? Así que antes de responder a esa pregunta, vamos a iniciar precisamente con la bendición de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por esta oportunidad de abrir tu palabra. Habla a nuestras mentes, habla a nuestros corazones, Señor, y enséñanos lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Moisés recibió fuertes críticas y la primera no fue una crítica, fue una burla. Cuando llega ante Faraón y le dice, ¿no? Que vengo aquí en el nombre de Dios, ¿no? Y que deje ir al pueblo para adorar. Manda, trae una petición. Sí, una petición. Lo primero que le dijo, y lo voy a leer así textualmente de nuestro versículo para memorizar, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. No solamente fue un ¿quién es ese? ¿No? Como cuando nos llaman de spam, ¿no? Y entonces no queremos decir quiénes somos, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Quién sabe? Bye. Bueno, con esta arrogancia, ¿quién es el Señor? Aquí vemos cómo no solamente se burla de Dios, sino que también se niega a cumplir con las demandas. Entonces, ¿qué ustedes han podido meditar sobre esta primera interacción de Moisés
y de su hermano Aarón ante el faraón. ¿Y a qué conclusiones han llegado? Claro que el faraón sabía quién era Dios, sabía quién era el Señor, sabía quién era Jehová, porque tenía de esclavos a su pueblo. Entonces sabía perfectamente. Pero de acuerdo a la tradición de los egipcios, el, el faraón era un dios y con poder. Entonces dijo, bueno, ¿y quién es este que me viene a dar órdenes a mí? ¿No? Entonces creo que fue ese el detalle que hizo detonar más la ira del faraón. Ahora me imagino y me pongo en el lugar de Moisés, cuando Dios le dijo, yo estaré contigo y vamos, y de pronto no es la respuesta que él esperaba, ¿no? Yo creo que él pensó, esto va a estar fácil, voy a ir, voy a pedir que liberen al pueblo, y el faraón va a decir que sí, porque Dios ya me dijo que yo lo haga. Entonces de pronto se encuentra con una negativa, y por lo tanto dice, ah, caray, algo no está correcto aquí, algo no va de acuerdo a mis planes, pero los planes de Dios eran otros. Entonces, el faraón primero dijo, bueno, ¿y quién es este, no? Y luego dijo, bueno, ni sé, ni me interesa, pero ¿sabes qué? Tampoco voy a dejarlos ir. Entonces, nos encontramos con una persona arrogante, con una persona que no iba jamás a dejar escapar al pueblo. Fíjate que algo que me llamó la atención a mí en este diálogo que sostiene Faraón es esta primera parte de no reconocer. Y no lo reconoce primero porque ya habíamos visto en lecciones pasadas que la generación de José había dejado de existir. O sea, el nombre de Dios ya no permaneció en la corte. Número 2, en el pueblo egipcio había muchos dioses y había figuras para cada dios, ¿no? Entonces, pues tenías el dios de la rana, el dios del Nilo, el dios del dios, el dios. Entonces había muchos, pero no había una estatua, no había una figura física representando al verdadero Dios. Entonces, sí es muy como cínico, pero él sí sabía, o sea, si se pone a investigar, o llama a sus asesores, le hubieran dicho quién era Jehová, porque eso estaba escrito. O sea, el rol que jugó José anteriormente en Egipto quedó plasmado ahí. Y incluso el mismo faraón que estuvo en el tiempo de Egipto, él reconoció que el Dios de José era el Dios verdadero. Entonces, sí había forma de saber, solo que él era arrogante. Él se puso en su papel de yo soy el nombrado por los dioses y soy el representante. Y el faraón lo sabía, él sabía quién era el pueblo, o sea, sabían de dónde venían, sabían los milagros que había hecho Dios anteriormente, sabían el sueño de José, sabía todo lo que había estado haciendo, y fue simplemente en un acto de alarde. Fue así, tal cual, rebeldía total, ¿no? Y algo también que gustaría mencionar es que, y que menciona aquí la escuela sabática, es que muchas veces pensamos que escuchar un llamado de Dios va a ser algo un color de rosas, bonito y llevadero, ¿no? Pero aquí estamos viendo que no, que a pesar de que Dios le habló directamente y le dijo, yo te envío con todo mi poder y voy a estar contigo, le dijeron no. Entonces se quedó así como que en shock, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde vamos, no? Y que lo mismo tenemos nosotros que estar conscientes de que va a suceder en este tiempo, no porque ya estamos en un mundo diferente, no vamos a vivir esas mismas experiencias, nos puede pasar. Y la historia de Moisés es justamente ese como recordatorio de el camino no es fácil, pero yo voy a estar contigo. ¿Qué les parece si vamos a escuchar qué nos dice la Vox Populi sobre qué responderías si alguien te pregunta si conoces a Dios? Pienso como cualquier relación que nosotros tenemos es progresiva. Siempre hay subidas, bajadas, ¿verdad? Y meramente, pues ahorita, pues creo que mi relación con Dios es relativa bien, ¿verdad? Pero siempre descubrimos más quién es, ¿verdad? Y si alguien, pues, si le diría a una persona, o sea, ¿cómo conozco a Dios? Bueno, es un Dios misericordioso, amoroso más que nada, y siempre, pues, cuida de sus hijos. Sí, conozco a Dios por la manera como Él ha provisto en mi vida y a través del estudio de la Biblia he podido conocer más a Dios y desarrollar una relación más cercana. Yo describiría a Dios como un padre amoroso, un padre que se preocupa por sus hijos. Claro que lo conozco. Él es mi mejor amigo y quien me escucha cuando no hay nadie más. Lo veo como la relación más sana que tengo.
la persona con la que puedo hablar sin importar dónde esté, aquel que sin duda me escucha y que atiende según su divina voluntad. Así es como yo conozco a Dios. Y bueno, de Faraón, regresando a la historia, ya vimos que de Faraón lo esperábamos. Y yo creo que quizás hasta Moisés lo esperaba, porque ya había crecido en ese entorno. Pero resulta que no solamente recibe críticas, ¿no?, de Faraón o esta negativa de Faraón, sino que cuando este Faraón se cree aquí el Dios sobre la tierra y más poderoso que Dios, les da un castigo a los israelitas por la osadía de siquiera pensar En ser libres. que podían ir a adorar a otro Dios que no fuera él. Y ahí es donde entran las críticas de adentro, las que más duelen. Nuevamente, de Elisa, Faraón lo que- esperamos, pero de tu pueblo, Porque es natural como seres humanos. Me das un castigo, me oprimes y entonces yo qué digo, ¿a quién se le ocurrió? ujú, ¿A quién se le ocurrió? Yo les dije que no fueran. Les dije, ¿y a quién se le ocurrió? A a Moisés. Moisés, claro. Tú tienes la culpa. Yo podría seguir haciendo mis 8 horas de trabajo y ahora no. Ahora tengo que hacer 12 y además tengo que ir al almacén y traer mis materiales. Estábamos mejor cuando tú no estabas aquí. Y es que esa es la esclavitud es más fácil, ¿saben? La esclavitud es más fácil que el dolor que conlleva un cambio. Cambio. Resulta que por ahí dicen, bueno, si las cosas están bien, están funcionando, ahí déjalas, Ujú, no las toques, ¿no? Pero si no las tocas, entonces siempre vas a obtener los mismos resultados y siempre vas a hacer exactamente las mismas cosas. Y en este caso no se iba a llevar a cabo el plan que Dios tenía para su pueblo. Así que cuando Moisés pidió que les dejaran ir a adorar, el faraón dice, sí, les sobra tiempo para adorar. Bueno, entonces ujú. ahora me van a hacer el mismo trabajo, los mismos ladrillos, lo mismo en el mismo tiempo, pero ahora ustedes van a tener que ir a buscar la paja, ¿no? Entonces, resulta que queriendo hacer un bien, sale un mal. Ujú. Y no solamente para su pueblo, sino o sea, para el pueblo en ese momento, sino él se imaginó probablemente al final, en muchos años dijo, no, pues ya la regué. Esto va a traer más problemas para ellos. Y yo siento como en ese momento tal vez hasta se le bajó la presión a Amor. Moisés, se puso todo pálido y dijo, no, pues no, creo que este no era el plan de Dios, ¿no? Pero como tú comentas, el problema fue lo que relata el versículo 21, cuando el pueblo dice, oye, ahora nos has hecho abominables delante del faraón. ¿Y qué te pasa, Moisés? Sí, o sea, quisiste hacernos un bien y ahora el problema es que nos das todavía más trabajo y no solamente eso, hiciste que él se enojara con nosotros, ¿no? Y esa parte del versículo 21, la primerita, a mí me habla de que ellos en realidad sí creían que la había regado Moisés, porque le dicen, mire Jehová sobre vosotros y juzgue. O sea, Ujú. que Dios que está de testigo Así es. a ustedes, porque nosotros ni teníamos aquí cuento en esto. Lo curioso es que cuando Moisés llega con Aarón y se presenta ante los ancianos y le hace las señales que Dios le dijo que podía hacer para que supieran que viene de parte de él, los ancianos creyeron. Y ahora resulta que estos que creyeron, a la mera hora de afrontar lo que conlleva el dolor, ¿no?, de un cambio, entonces se echan para atrás. Porque debieron de haber esperado esa represalia de Faraón. Es que sucede también a veces que en la vida vamos viendo cómo vamos avanzando y creemos, ¿sí? En este caso, presentaron los hechos milagrosos y los israelitas creyeron. Pero ahora te vas a un siguiente paso y no te sale y entonces dices, se me hace que aquí pasó algo y no va por ahí, ¿no? Entonces, Ujú. a veces también en nuestra vida nos puede suceder que tenemos éxito, entre comillas, o vamos teniendo resultados positivos y cuando de repente nos topamos con una pared y empezamos nosotros también a dudar, Ujú. igual que los israelitas. Entonces, creo que también esto es una lección para nosotros en este momento de que a veces las cosas
aunque vayan bien, aunque traíamos Todo una sea como tendencia esperamos. y de repente sale algo que no va, no pensemos que no es el plan de Dios. O sea, es momento de aferrarnos a lo que ya nos había dicho en el pasado. Y creo que también tiene que ver, como hablabas, o sea, antes de todo ese comentario, de que va un poquito más a la profundidad del pensamiento humano, lo que siempre salir de un área en la que estamos como de que si ya funciona, no le muevas, ¿no? Y de que si tienes un trabajo y quieres emprender o lo que sea que quieras hacer, el trabajo es lo seguro, emprender es muy riesgoso, ¿no? Y si te va mal, entonces vas con miedo, vas con la zozobra, y eso siempre se ha visto, yo creo que en cualquier ámbito, que salir a lo desconocido causa mucho, y más cuando sale mal, porque si sale bien todo el mundo, sí, yo te dije, Moisés, que tú eras el buenazo, y todos creímos, y sí, amén, todos con Moisés, pero como no salió bien en la primera, pues ahí donde viene el no, te equivocaste, estás haciendo mal, esto y lo otro, y Y todo me negativo. encanta la respuesta de Moisés, el acto que él hace. En el versículo 23 dice que él fue y habló con Dios. Fue y tuvo un diálogo de, oye, Te reclamo. tú me dijiste, Pacto aquí. Sí. tú me dijiste esto y ahora explícame. Y Dios vuelve otra vez pacientemente a decirles, ok, no te preocupes, porque ahora no solamente va a darte el permiso y los vamos a liberar, sino que voy a obrar con poderes sobrenaturales. O sea, le vuelve a dar esa confianza que ahora él mismo los va a ver. O sea, es esa volverle a dar el empoderamiento para que se presente nuevamente, pero ahora va a suceder con algo sobrenatural. Aquí donde lo aterrizamos a nuestra vida, en este proceso de transformación, de irnos alejando de la esclavitud del pecado, es doloroso dejar hábitos, es doloroso enfrentar realidades, es doloroso tener que deconstruirte y dejar que Dios te construya. Y aquí es donde entra ¿sabes qué, Dios? ¿Qué está pasando, no? Y es en ese diálogo, en ese heme aquí, donde Dios dice, ahora sí ya estás listo para recibir mi poder. Pero tuvo que recordarle de nuevo, o sea, cuando fue con Dios y le dijo: "Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque, tú me dijiste que esto iba a pasar". "Ah, bueno, entonces mira, te recuerdo que yo soy, y te dije que yo iba a estar contigo. Entonces acuérdate que yo soy, y no solamente yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, hice un pacto con ellos, así que voy a estar contigo". O sea, no importa la oposición que tú tengas, tanto del faraón como de tu pueblo, si yo te mandé, yo dije que voy a estar contigo, entonces Dios va a cumplir. Muchas gracias. ¿Y se acuerdan de la lección pasada? Vamos a hacer una recapitulación con una pregunta a nuestro experto. ¿Qué simboliza la zarza ardiente dentro del marco teológico del llamado divino? Dios estaba por escoger a un hombre que hiciera esa tremenda tarea de sacar a su pueblo de la nación más poderosa en aquellos días, de Egipto. Dios se presenta y es lo interesante, lo llamativo. Es el creador del universo que viene a hablar y hacerse uno con el ser humano para ayudarlo. Y entonces coge algo sencillo. Pudo haber escogido un cedro, pudo haber escogido un árbol grande, frondoso, pero escogió un simple matorral, un poco de lo peor que había en esa época allí en el desierto, una planta inútil, y allí se manifestó en esa zarza para hablar con Moisés. Es un recuerdo de lo que hizo Cristo Jesús también. Vino aquí, se encarnó, vino y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No solo tomó nuestras naturaleza, sino que bajó más y se hizo un siervo para nosotros. Y lo mismo se refleja en la persona que es llamada, en Moisés. No fue a buscar al más poderoso, sino que escogió un simple pastor de ovejas, un hombre que dijo, no, yo no soy preparado, busca a otro finalmente. Dios busca gente sencilla y eso se refleja en la zarza. No importa si esa persona es rica, poderosa, es muy preparada, o si es una persona pobre, sin ninguna educación,
Lo que Dios le interesa es que sea sencilla, dispuesta y que no piense que es superior a los demás. Ese es el mensaje que tiene allí el concepto de que Dios se manifiesta en la zarza ardiente para llamar a Moisés. Bueno, ya vimos que somos llamados y que Dios nos habla de diferentes maneras. En este llamado a Moisés, él tuvo que enfrentar grandes desafíos. Ahorita justamente estamos hablando del desafío que enfrenta con su mismo pueblo. Dios le vuelve a decir, ve y habla con Faraón. Y le dice, Señor, ¿cómo me va a escuchar Faraón si mi pueblo no me oye? Y es donde entra estas negociaciones y esta como que coacheo, por así decirlo, por parte de Dios hacia Moisés para empoderarlo y para decirle cómo va a actuar ante tanto el pueblo como Faraón. Así que, ¿qué lecciones podemos aprender o extraer de la historia de Moisés en este momento en la que está en disputa con el pueblo y ante la incredulidad del pueblo mismo? Porque nuevamente estamos hablando de un pueblo que estaba en esclavitud y psicológicamente hablando tenían esta mentalidad ya de esclavos. Y entonces para ellos no había otra vida que no fuera esa. Y claro que los cambios dan miedo. Así que, ¿qué se estaba enfrentando Moisés y qué lecciones podemos sacar de esto? Yo considero que aquí podemos ver de alguna manera el reflejo de Dios en Moisés, al hablar de paciencia, por ejemplo. Ya vimos que al principio Dios fue paciente con él, esperó 40 años, lo capacitó, lo entrenó, lo coacheó, le habló con una zarza, no fuerte, no le habló con una voz sensual, no, le habló así suavemente con algo que llamó su atención. Y aquí vemos también que Moisés, pues ya desde el inicio estaba viendo que el pueblo, pues era recio, ¿no? Era, o sea, rebelde, ¿no? Pero también habla de que, pues Moisés, de cierta manera, yo considero que se sentía a lo mejor que era empático, ¿no? Porque era un pueblo que había estado en esclavitud sin educación. Un pueblo que obviamente lo que conocía era lo que defendía. Y de cierta manera u otra, el amor que él sentía por el pueblo es lo que les soporta, aguanta, es por su bien, ¿no? Es por el bien del pueblo. No lo entienden todavía, no pueden a lo mejor percibir toda la grandeza que hay, que Dios tiene planeada para nosotros, pero yo la puedo percibir y yo creo en Dios, entonces voy a resistir por ellos, por amor a ellos, ¿no? Y lo refleja durante todo el Pentateuco. A mí me gustó mucho una parte, el versículo 6, capítulo 6, versículo 7, dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. O sea, otra vez Dios recibiendo la queja y Dios diciendo, ok, no pasa nada, quiero mantener una relación de intimidad con ustedes y de tal manera que ustedes van a ser mi pueblo. Y puede ser que a veces nosotros actuemos de la misma manera, pero Dios siempre va a estar ahí recordándonos el objetivo es tener esta relación, tener este encuentro. Entonces, para mí en este momento en el que Moisés y Aarón están ahí escuchando la queja de los israelitas y que ellos también transmiten hacia Dios el no saber, la incertidumbre, el descontento, es ese recordar a través de la respuesta de Dios. Quiero que ustedes sean mi pueblo y yo los voy a tomar. O sea, van a ser míos. Y es otra vez devolvernos la confianza en que a pesar de lo mucho que tengamos, o de lo poco, o de lo bueno, o de lo malo que seamos, Dios quiere mantener con nosotros esa relación, ese pacto para siempre. Y para ir cerrando, resulta que ya que por fin dijo, que ya estoy más seguro, ahora sí, pero todavía me da miedo ir a hablar con Faraón, porque no sé hablar muy bien. Entonces Dios le dice algo a Moisés que a mí me impacta porque es la misma mandato que nos da a nosotros. En Éxodo 7, capítulo 1, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios nos ha puesto como sus líderes, como cristianos, como embajadores de Él, ante no nada más el pueblo, sino ante los gobernantes.
qué responsabilidad tan grande tenemos que si nosotros no representamos bien lo que predicamos, no es nuestro nombre que está de por medio, es el nombre de Dios. ¿Qué podemos sacar o qué más podemos sacar de esto que le dijo Dios a Moisés, que lo iba a poner por Dios ante el faraón? De nuevo Moisés comienza a verse a sí mismo. Ese es el problema, que como seres humanos seguimos viéndonos a nosotros mismos, y es que si nos vemos a nosotros mismos definitivamente no vamos a poder hacer nada. No tenemos la capacidad, no tenemos el don, no tenemos los recursos, no tenemos, porque somos seres humanos los cuales somos imperfectos. Y una vez más Dios le está diciendo, es que no eres tú, yo soy Jehová. Yo soy el que va a salir adelante del pueblo. Yo soy el que te va a dirigir. Y por si no me crees, entonces yo voy a hablar a través de ti. Tú vas a hablar a Faraón. Lo que yo te diga va a ser para el Faraón a través de tu hermano Aarón. Entonces, no te preocupes. Si tú dices que no puedes, entonces yo lo voy a hacer. Yo tuve un problema cuando yo era muy pequeño. Yo era tartamudo. Y fue terrible, burlas en la escuela y con los maestros. Entonces tuve que tener terapia y yo solito me hice mi terapia y mírame ahora hablando, ¿no? En un programa, y predicando y cosas así, porque puse ese defecto, lo puse en las manos de Dios. Y Dios ahora siento que cada vez que yo me paro al frente de una iglesia o al frente de un grupo pequeño o al frente de algún evento, Dios es el que está hablando a través de mí. Entonces le dijo a Moisés, tú no puedes, yo sí puedo. Entonces permíteme a mí hablar a través de ti y verás que vamos a hacer grandes cosas. Me gusta mucho esta parte porque siento que se conecta con lo que el apóstol Pablo dijo en Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que hagas, hazlo como si fuera para Dios y no para los hombres. Entonces, cuando nosotros caemos en eso, realmente vamos a tener la oportunidad de que se glorifique el nombre de Dios. Y eso fue lo que sucedió ahí con Moisés. Al final, el nombre de Dios fue glorificado. Pues muchas gracias, amigos, por habernos acompañado y que nuestras vidas sean el reflejo de Dios actuando a través de nosotros. Sigan nuestras transmisiones y sigamos estudiando estas increíbles historias.